El día de hoy vamos a mostrarles cómo realizar una tabla de frecuencias. Nuestro equipo está integrado por 3 estudiantes: Diumari Montserrat Aguirre Hernández, Xochitl Guadalupe Azora Velasco y su servidora Lady Guadalupe Pérez Ramírez. Vamos a darle resolución al problema. La indicación dice que tenemos que resolver el problema en donde se analiza el clima de la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo, en donde deberemos realizar la distribución de las frecuencias. En este problema vamos a darle solución y vamos a encontrar el rango, la amplitud de intervalos, límite superior e inferior, la marca de clase, la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Aquí se muestra el problema. Dice que The Weather Channel analiza el clima de la ciudad de Huejutla de Reyes Hidalgo en el mes de septiembre, el cual nos da los siguientes resultados. El día 1 empieza con 28 grados, el día 2 con 27 grados, el día 3 con 26 grados, y así como se muestra en la tabla del día 1 al día 30 con los distintos grados de temperatura. Para nosotros poder empezar, debemos de extraer los datos como se muestra en esa tabla. Extraemos los datos desde el primer día hasta el 30º día, acomodándolos de la manera en la que se muestran en la tabla ya mostrada. En esta tabla nosotros marcamos el 17 con un color verde porque es el número menor de todos nuestros datos y el 32 porque es el número mayor de todos nuestros datos. Para empezar a obtener los datos que requerimos o lo que se pretende obtener para la tabla de frecuencias, primer paso tenemos ordenar los datos de menor a mayor. Como se muestra aquí, empezamos con el 17, como ya antes mencioné, que es el menor, y así no nos llevamos. Aquí dice que el 17 se repite 4 veces, lo ponemos 4 veces, el 18, el 19, el 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 25, 25, y así sucesivamente hasta que llegamos al 32. Como segundo paso y primer dato que nos piden para obtener es el rango. No olvidemos que el rango es el valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de una población o muestra. En este caso, nuestro valor máximo es 32 y nuestro valor mínimo es 17. Por lo tanto, vamos a restar 32 menos 17. Nuestra fórmula a utilizar es el valor máximo menos el valor mínimo. Como ya lo mencioné, rango es igual a 32 menos 17 y el rango nos da un total de 15. Ahora obtendremos el número de intervalos que vamos a utilizar, para lo cual empleamos la regla de Sturges. Nos da una fórmula. La fórmula es número de intervalos es igual a 1 más 3.322 log por n. Esto lo vemos en una calculadora científica o en el mismo teléfono en la calculadora. Al voltearlo, nos aparecen esas funciones. N es igual al total de datos que nos piden. Por lo tanto, nuestro número de intervalos es igual a 1 más 3.322 log. Nuestro número de datos son 30 porque es el número de días en los cuales nosotros obtenemos la temperatura. Entonces, nuestro número de intervalos es igual a 5.90. El número que más se acerca al 5.90, por decirlo así en enteros, es el 6. Por lo tanto, tenemos 6 filas, que es lo que va a contener nuestra tabla. Para sacar la amplitud de intervalo, también utilizamos una fórmula, que es amplitud es igual a rango sobre número de intervalos, que es K. Entonces, tenemos amplitud es igual a 15, como ya antes dijimos que el rango es 15, sobre 5.90. Ocupamos el número exacto que se muestra aquí para la división. Nos dice que amplitud es igual a 2.54. Por lo tanto, convertimos amplitud a 3. Esto quiere decir que tenemos como datos en rango 15
número de intervalos 6 y amplitud es igual a 3. Para el límite inferior y el límite superior, ubicaremos el número mínimo, que es 17, más la amplitud, que es 3, igual a 20. Así como se muestra en la tabla. Y después tomaremos 20 más 3 de la amplitud, 23. 23 más 3, 26. 26 más 3, 29. 29 más 3, 32. Y 32 más 3, 35. Como se puede ver, aquí hay 6 filas porque nuestro número de intervalos nos dio un total de 6 y como ya antes se mencionó eran 6 filas. Aquí se recalca y por ejemplo se puede ver que han de decir de que 17 y 20 pues son 4 números, pero se toma así porque el límite inferior, los números que están en el límite superior se pasan al límite inferior y se toman en cuenta así, que igual se pudiera hacer contándose del 17 al 19, pero en una tabla de frecuencias con números decimales, esta nos va a dar a resultados erróneos. Para sacar la marca de clase, tenemos que el límite inferior más el límite superior sobre 2. Por ejemplo, 17 más 20 nos da un total de 37. Sobre 2 nos da a 18.5, como se muestra en esta columna. Tenemos que está representada por la letra X, tomando en cuenta los datos. En la siguiente dice que 20 más 23 son 43, entre 2 son 21.5. Luego 23 más 26 son 49 y esto nos da a 24.5. Después tenemos que 26 más 29 nos dan 55, entre 2 da 27.5. 29 más 32 nos da 61 y esto es igual a 30.5 entre 2. 32 más 35 nos da 67 entre 2, da un total de 33.5. Así es como sacamos la marca de clase. La frecuencia absoluta es la frecuencia de datos. Del 17 al 19 nos da una frecuencia de 6. Del 20 al 22 nos da una frecuencia de 7. Del 23 al 25 nos da una frecuencia de 3. Del 26 al 28 nos da una frecuencia de 6. Del 29 al 31 nos da una frecuencia de 8. Del 32 al 34 nos da una frecuencia de 0. Sumando todos estos datos nos da en total 30, que son los 30 días. La frecuencia acumulada, el primer número se pasa y posteriormente se suma con la frecuencia absoluta. 6 más 7 es igual a 13. 13 más 3 es igual a 16. 16 más 6 es igual a 22. Del 22 más 8 es igual a 30. 30 más 0 es igual a 30, que es igual de los 30 días. Aquí nos damos cuenta que el dato es correcto porque al sumar la frecuencia absoluta nos da 30 y al sumar la frecuencia acumulada nos da 30. Que se dice frecuencia acumulada porque se van acumulando los datos al momento de sumarlos. La frecuencia relativa, la fórmula es con la frecuencia absoluta entre los 30 días, que sería 6 entre 30 es igual a 0.2. 13 entre 30, 0.233. 16 entre 30, 0.1. 22 entre 30, 0.2. 30 entre 30, 0.266. 30 entre 30 es 0. Da
sumando todos los datos nos da un total de 0.999. Para la frecuencia relativa acumulada, se pasa el primer número de la frecuencia relativa y se le suma el siguiente. Quiere decir 0.2 más 0.233 nos da 0.433 más 0.1 nos da 0.533 más 0.2 nos da 0.733 más 0.266 nos da 0.999 más 0.999. Y es aquí donde nos damos cuenta que los resultados son correctos porque coinciden. En la última parte, que es el porcentaje, y está mostrado en esta columna con el signo de porcentaje, se toma en cuenta la fórmula de porcentaje es igual a frecuencia relativa por 100. Por lo tanto, 0.2 por 100 nos da 20. 0.233 nos da 23.3. 0.1 nos da un total de 10. 0.2 por 100 nos da 20. 0.266 por 100 nos da 26.6. Y esto nos da un total de 99.9. ¿Por qué no da un 100%? Porque, por ejemplo, en los datos no tomamos en cuenta todos los números decimales que aparecen. Por eso en la frecuencia relativa tenemos 0.999, igual en la frecuencia relativa acumulada. No nos dio 1 porque en los datos que tenemos decimales solamente tomamos en cuenta 3 después del punto. Pero sabemos que es correcto porque se acerca mucho al número entero, por ejemplo, aquí al 100 y acá a 1. El símbolo que aparece aquí es la suma que aparece en esta fila de la frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y el total de porcentaje. Y así es como resolvimos y obtuvimos los datos que se nos pedían con respecto a la tabla de frecuencias de los datos de la temperatura del clima que se pedía al principio del mes de septiembre. Eso sería todo.